Bienvenida a la audiencia de Territorios Felinos aquí en Radio Diferida. Estamos ya con Suriñe, que seguro que nos trae hoy cositas interesantes preparadas. Suriñe, muy buenas. Hola, buenas. Buenas. Bueno, hola a todos también. Hoy creo que voy a hablar de un tema que genera un poquito de controversia a veces, pero es importantísimo divulgar. El título que he decidido para el programa es Mejor dos que uno, así que os podéis imaginar un poco. Bueno, trae polémica, hoy trae polémica, vale. No, es creo que es broma, una polémica necesaria también, porque es un poco explicar el por qué siempre recomendamos esto, ¿no? Entonces, bueno, para que todo el mundo lo entienda, dos mejor que uno, siempre me refiero a que si vas a adoptar un gatito pequeño, que sea un cachorro, llévate dos directamente. Si son hermanos, mejor, pero siempre importante que no sea un cachorro único. Entonces, ahora lo ampliamos un poco, pero no sé sobre esto, ¿qué opinas? Así con el resumen. Bueno, yo convivo con varios, así que suscribo que no sé por dónde va a ir el tema, porque que la gente sepa que no hemos hablado nada de sobre qué va a ir, pero sí que, bueno, considero que la compañía de su especie le aporta seguramente muchas de las cosas que necesita, ¿no? Igual que cuando entra un cachorro, aprende de los adultos felinos, no de los adultos humanos, ¿no? Entonces, repito, no sé por dónde va a ir el tema, pero bueno, yo en principio creo que lo comparto porque al final son compañía y aprendizaje mutuo. Sí, sobre todo es eso. Además, es importante entender que el gato tiene que aprender a ser gato y lo aprende, como dices tú, de su propia especie, ¿no? Entonces, hay un periodo sensible ahí importantísimo, que son los primeros 3-4 meses, al poder ser, en el cual es imprescindible que un gato se desarrolle con otro gato. Porque luego, bueno, lo comentaremos luego, pero luego es donde surgen a futuro los mal llamados problemas de conducta, que no es más que un problema de que no ha sabido o no ha aprendido todas las herramientas que necesita aprender. Entonces, aquí hay como dos cosas, ¿no?, importantes. Por un lado, que para ellos es súper importante, y por otro lado, que la mayoría de personas que tenemos gato acabamos con otro gato. Entonces, en lugar de luego tener que pasar por un periodo de adaptación de posibles problemas que se hayan desarrollado durante el camino y tal, es mucho más apropiado que directamente nos llevemos a casa a los dos gatitos que puedan desarrollarse correctamente y luego no tener que pasar por ese periodo de adaptación. Lo ideal sería que sean hermanos, porque al final, si vas a tener dos gatos, pues para qué separar dos hermanos, ¿no? Directamente, que el vínculo va a ser generalmente mucho más fuerte. Pero si en caso de que no se pueda, pues aunque sea con otro gatito de una edad similar. Porque luego aparte está la cosa de tengo un gato de 10 años y quiero un gato de 2 meses y es como estamos haciendo como una bomba ahí entre las diferentes necesidades y sobre todo resaltar siempre que por favor la gente no dé en adopción a gatos menores de 4 meses. 3 meses como un poco más pasable, pero mínimo si puede ser mejor hasta los 4 meses que permanezcan con su madre y hermanos siempre. Sí, yo ahí tengo algo que decir porque sí que se ha dado la situación en la que han llegado a mí gatos, pues concretamente se dio con 2 semanas de vida, ¿vale? Y de repente, bueno, pues te ves que dándole el biberón, cubriendo necesidades que no cubres como lo cubriría una madre en este caso, y con una preocupación y un riesgo, bueno, pues que se puede dar que de repente uno de ellos no digiera bien, algo está pasando, no sabes qué es, porque al final no es su leche materna. Bueno, no dar leche con lactosa. Esto, bueno, tú lo podrás desarrollar. Siempre lo suyo es leche felina y tal. Me estoy desviando del tema, perdona, pero sí, pero es importante. Es importante, ¿no? Que si hay un impasse en el que no puedes conseguir leche felina, que sea leche sin lactosa. Bueno. Sí. Sí, no, sí, de hecho los gatos incluso te diré que con el tiempo se vuelven intolerantes a la lactosa, por eso siempre se dice que no se les dé leche
normal, ¿no? Digamos, entonces sí, la alimentación obviamente tiene que ser apropiada a su especie. Y más allá de la alimentación, al final tenemos que pensar que es como si nos ponemos en el lugar, ¿no? De tener un bebé humano, por ejemplo, le encierras en una habitación hasta los 6 años sin ningún tipo de referencia humana. Cuando salga de ahí no va a tener ningún tipo de herramienta, no va a saber comunicarse, no va a saber el lenguaje que utilizamos para comunicarnos entre nosotros, no va a tener herramientas de gestión de diferentes situaciones. Entonces, en los gatos pasa lo mismo. De hecho, ellos aprenden de la madre, ¿no? Ciertas cosas y otra parte, pues también de los hermanos. Ella les enseña el límite de mordida, por ejemplo, que es algo que luego sí que ocasiona muchos problemas también cuando son criados solos. Por eso cuando ves a los cachorritos jugando o van hacia la madre, por ejemplo, estos grititos que oímos de cuando se empiezan a morder, ahí eso es súper positivo porque les están enseñando mutuamente a cuándo realmente está doliendo, cuándo se han pasado de raya. Entonces ahí aprenden el límite de eso. Les enseña también, bueno, aunque ellos se acicalan directamente también por instinto, pero también hay ciertos hábitos que les enseña la madre. La gestión, por ejemplo, del miedo, del estrés, también es aprendida de ella. Entonces, claro, si quitamos a un bebé de su madre con un mes, le metemos en una casa donde probablemente no haya un conocimiento pleno de lo que implica tener un gato en desarrollo y no tiene otro tipo de referente de su especie, pues ocurre luego lo que comentábamos, ¿no? Que el gato lo tachan de agresivo, el gato me muerde un montón, me persigue por la casa, se estresa por todo y realmente es algo que hemos criado sin querer nosotros por esa falta de conocimiento o por la mala idea de quiero un gato cachorro para que se amolde a mí. Cuando para nada es amoldable, vas a ver que no lo vas a conseguir. Y luego, aparte, eso estamos generando que no sea un gato equilibrado. Entonces, el periodo sensible del gato es súper importante que se pueda respetar. Y en ese caso que comentas tú, por ejemplo, cuando me llegan 2 gatos de 15 días, obviamente les vamos a salvar y les vamos a ayudar a salir adelante. Pero si esos gatos de 15 días pudieran estar en una casa donde ya haya gatos, eso sería ideal, porque aunque no sea su madre, sus hermanos van a aprender de esos gatos. Entonces, en esas situaciones, si podemos encontrarles casa con otro gato de referencia, no sé si en tu casa había gatos de referencia o no, pero sería importante. En aquel caso no había gatos de referencia y de hecho se nota en estas 2 hermanas en concreto que tienen un comportamiento muy diferente en algunos aspectos al que tienen, pues bueno, sus congéneres, que al final son gatos que por muy jóvenes que llegasen aquí, pues se nota que que han aprendido de su especie y que tienen ciertos comportamientos diferentes a estas 2 hermanas que fueron las primeras en llegar y que tienen comportamientos que yo calificaría de demasiado humanizados. Sí, de hecho, yo creo que todo el mundo que tenga más de un gato en casa, si cumple un poco con esta, ¿no? Con esto que estamos hablando, esta regla de tener un gato, por ejemplo, que haya sido criado solo. Generalmente, casi siempre cometemos el error con el primer gato, porque es normal que al final no tenemos ese conocimiento. Yo creo que mucha gente, a la vez, según tiene gatos, como los gatos siempre nos hacen querer saber más, porque al final tienen como rutinas, tienen necesidades como muy concretas y muy diferentes a lo que realmente pensamos, siempre como que indagamos más, ¿no? Entonces nos empezamos a meter en ese mundo y al final te das cuenta de lo que tenías que haber hecho, lo que hubiera estado mejor hacer en el momento. Y creo que a mí me pasa lo mismo. Primera gata, criada sola. Sí que es verdad que llegó a casa con 3 meses, pero yo no sé desde cuándo, porque ella estaba encerrada en una urna cuando yo fui a adoptarla. Entonces, a saber desde cuándo estuvo ahí ella sola. Y después, la siguiente que llegó a casa, que había venido con 3 meses, una casa de acogida, estuvo con sus hermanos y tal, son caracteres completamente diferentes, que en carácter no van a ser siempre iguales, pero la capacidad que tienen de gestionar el estrés, por ejemplo, de gestionar el miedo, ese equilibrio, ¿no? Que vemos ante cualquier situación nueva, por ejemplo, un gato que no ha sido respetada ese periodo de sensibilización o de socialización, normalmente reacciona muy diferente a un gato que realmente está equilibrado. No toleran tanto quizá la presencia de otros gatos, que es también lo que comentábamos contigo, ¿no? Pueden ser más reactivos o se agobian más fácil, se estresan más rápido. Una situación de miedo, por ejemplo, la llevan mucho peor. Pueden tener, no siempre obviamente, pero pueden tener más tendencia a reacciones más tipo agresivas, precisamente por eso, porque no saben controlarlo, no saben qué está pasando, no saben gestionarlo y reaccionan de esa forma, ¿no? Entonces sí que hay, cuando convives con diferentes gatos y tienes esas 2 variables,
se ve muchísimo la diferencia de quién ha sido realmente equilibrado en la época sensible y quién no. Que es lo que comentabas un poco tú. Sí, yo es que noto bastante en cuanto a eso que has explicado precisamente. Yo diría que has dado en el clavo, ¿no? Las situaciones de estrés, pero también el miedo cuando alguien, quiero decir, otro gato se les acerca, es como una reacción muy diferente a la que puede tener pues, un gato que se ha criado con su especie y ve normal que se le acerque pues otro de su especie. Claro, sí. Sí. Además, yo creo que ahí está también la base de lo que hablábamos un poco en el primer programa, ¿con qué intención o con qué objetivo adoptas un gato? ¿No? O sea, yo creo que es la pregunta clave que siempre tendríamos que hacer cuando alguien quiere adoptar un gato. Si, ya te digo, es muy complicado muchas veces que los gatos adultos hagan adopción mucho más que un cachorro porque la gente tiene esa idea, ¿no? De, bueno, el cachorro todavía no tiene la personalidad definida, entonces va a ser más fácil que se amolde a mí, a mis rutinas, a mis normas, etcétera. Entonces ahí tenemos que entender lo que hablamos la otra vez. Las necesidades del gato son independientes a la edad. O sea, es decir, que tú adoptes un gato con 3 meses o un gato con 3 años, las necesidades de su especie las vas a tener que cubrir. Entonces, que traigas un gato de 2 meses para enseñarle a que no se sube a la encimera, para enseñarle que no se sube a la cama, que no se rascan las cortinas, que no se rasca el sofá, todo eso es completamente un error, porque realmente tenemos que intentar adecuar también un poco, ¿no? La casa a sus necesidades. Que con esto no digo que tengamos que dejar, pero bueno, ya la gente que quiera entender va a entender seguro. ¿Y cuáles son, ya que insistes en las diferentes necesidades, cuáles son esas necesidades? Y ya si quieres ya Sí. seguimos desarrollando lo de 2 mejor que 1. Vale. A ver, lo primero de todo, la necesidad del gato principal es dejar que sea un gato. ¿Vale? Entonces, para eso, un poco lo que hablamos en el primer programa, hay que entender su origen, hay que entender sus costumbres, hay que entender su historia, todo un poco para entender qué es lo que realmente necesitan. Pero, básicamente, los gatos necesitan rascar, por ejemplo. No es que a ese gato le guste rascarte el sofá que te acabas de comprar de un montón de miles de euros porque le encante fastidiarte. O sea, ese gato no lo está haciendo con esa intención. Entonces, el gato necesita rascar por, como dijimos la otra vez, por pura territorialidad. O sea, al final es un marcaje territorial. Que en casa no marcan con heces y orina, obviamente, porque sí que se ha evolucionado a utilizar el arenero, pero lo que es el marcaje visual y olfativo, con las garras lo tienen que hacer. Entonces, si tú al gato no le proporcionas sitios donde realmente pueda desarrollar esa necesidad, como diferentes tipos de rascadores, diferentes alturas de rascadores, etcétera, el gato lo va a tener que hacer en otro sitio. Entonces, es como entender, vale, esta necesidad la voy a cubrir, pues le voy a poner diferentes cosas para que pueda rascar. ¿Que no podemos nunca garantizar que no vayan a rascar nada? Pues obviamente es como complicado, pero sí que cuantos más recursos tengan, más van a poder utilizar eso y no otra cosa, ¿no? Otra necesidad, por ejemplo, las alturas. Hay mucha gente que se enfada porque el gato quiere subir a los sitios, pero es que es una necesidad del gato. O sea, al final el gato tiene que estar en altura para controlar el territorio, le sirve como vía de escape, sobre todo si hay humanos muy invasivos, o hay niños, hay perros, hay otros gatos con los que no se lleva bien. Al final es su sitio seguro, ¿no? Es como aquí en esta altura controlo todo y me siento seguro y no me molesta a nadie. Entonces, el gato no sube a la mesa porque te quiera incordiar, es que el gato necesita alturas. Entonces, en lugar de intentar acostumbrarle todo el rato o a base de regañarle para que no suba a los sitios, pues vamos a proporcionarle alturas, que además es súper sencillo. Pues poner, yo por ejemplo tengo 2 muebles que conectan, o sea, que son de diferentes alturas, entonces pongo una silla debajo y se suben de la silla a un mueble y del otro mueble al otro mueble. O sea, ni siquiera es algo que tengas que invertir muchísimo, ¿no? Pero es saber que eso lo necesitan. Lo que comentábamos la otra vez, por ejemplo, de tener sitios diferenciados de comida, bebida y arenero. No tener la habitación del gato con todo, porque hay gente que habilita una habitación para tener todo lo del gato. Pero claro, tú imagínate que te habilitan una habitación y tienes la taza del váter, el plato de comida y el plato de agua todo pegado, es como horroroso. Entonces, entender eso, que hay que distribuirlo por la casa al poder ser con distancia y demás. Una necesidad súper importante, el descanso, que lamentablemente no se suele respetar y muchísimos problemas de estrés crónico vienen por no respetar el descanso. Al final, no sé si sabéis el tema de que el gato transmuta la energía cuando descansa. Entonces, para ellos es súper importante este momento de descanso para recargarse, para limpiar la energía negativa, para todo.
Y mucha gente aprovecha el rato donde el gato duerme para achucharlo porque es tan pocholo y es tan bonito y me lo cojo en brazos y tal, pero tú imagínate estar echando la siesta y que de repente te alcen ahí, ¿sabes? Al final es como ponernos en situación, ¿no? Entonces, yo creo que esas necesidades son como las básicas. Una alimentación acorde a su naturaleza, también obviamente la mejor opción, pero yo creo que esas serían como las más básicas que todos los tutores de gatos deberían de tener en cuenta para que en el día a día no haya ocasión de generar un estrés por no cubrirlas precisamente. Bueno, pues sigamos desarrollando el dos mejor que uno. Bueno, ahí, por ejemplo, mira, me gustaría contar, porque hay mucha gente bueno, que normaliza ciertas cosas porque simplemente su gato lo hace, y son, por ejemplo, los efectos secundarios, vamos a decir, las consecuencias de un destete prematuro. Sabemos que los gatos suelen amasar, ¿no? Cuando están a gustito, cuando se van a poner cómodos y tal, eso es completamente normal. Pero hay gatos que tienen el hábito de succión. No sé si en tu caso igual las que llegaron con 15 días, cuando es el succionar, por ejemplo, una tela o a ti mismo, como si estarían mamando. No sé si te ha pasado en algún caso. Pues es algo como que me quiere sonar. Yo creo que no, ¿eh? O sea, sí, no me resulta ajeno, ¿vale? Entonces puede que cuando eran como mi dedo de grandes casi, o como mi mano, pues igual lo hacían cuando se subían por aquí y lo hacían aquí, sí. Pero bueno, hace tantos años que no sabría describirlo siquiera, pero sí, es interesante, es interesante. Sí, de hecho, mira, yo, por ejemplo, la mía, la pequeña, sí que tiene 3 años y lo sigue haciendo, por ejemplo. Y hay gatos que lo tienen ya de por vida. El hábito de succión es como sí, es como un símil de lo que harían al amamantarse con la madre. Entonces, cuando el destete ha sido prematuro, ya sea porque han sacado a ese bebé antes de que su madre lo destetara o porque su madre pues, ha fallecido o lo ha destetado no de manera natural, se puede crear ese hábito de succión. El problema en sí es que ese hábito de succión hay ocasiones, no siempre, o sea, que nadie se alarme por esto porque no tiene que ocurrir siempre, pero hay veces que ocasiona, por ejemplo, el trastorno de pica, que es el que el gato ingiera materiales no comestibles como telas, plásticos, hilos y demás. Entonces, es una de las consecuencias, por ejemplo, del destete prematuro, que habría que intentar evitar, pero es complicado. Entonces, hay muchas cosas en ese sentido que pueden quedar precisamente por no haber respetado eso. Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente que incluso en las colonias, ¿no? Pues se saca un gatito súper chiquitín por la situación de la colonia o porque lo han visto solito. Al final cada situación es una y hay que valorarla por separado, pero sí que es verdad que siempre habría que esperar a ver si realmente la madre está ahí, esperar a que el destete haya sido directamente natural y ya te digo, si se puede intentar que estén 3 meses, 4 al poder ser con madre y hermanos, garantizamos muchísimo más el equilibrio del gato, luego el hecho de que en casa también la convivencia sea mejor, obviamente, porque el equilibrio del gato va a ser ahí importante y que luego no haya otros problemas como este o como episodios de agresividad que muchas veces pueden venir ocasionados por esta carencia también. Lo de el destete prematuro me recuerda a una situación de que aquí en la huerta, ¿no? Pues la madre empezó a pasar de la cachorro y la cachorro le perseguía, tal, pero la madre ya pasaba y es como que yo no sé si era prematuro o no, pero la gata no comía. Recuerdo que empecé a darle biberón porque vi que pasaban, no sé si días tampoco en plural, pero que se quedaba como en medio de la nada esperando a que la madre la amamantara y yo no sé si fue pues porque el celo continuaba o lo que sea, pero la gata la ignoraba. Y sí, no sé si hay destetes prematuros naturales. Sí, puede ser, hay madres que rechazan a los cachorros, de hecho. Y obviamente en ese caso hay que sacar a los cachorros adelante. Hay también gatas nodriza, ¿no? Que es lo que llamamos una gata que pueda amamantar a los cachorros que no son suyos propios. Porque luego al final ahí no entra solo la parte física del destete, sino también la parte emocional, que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Un gato puede arrastrar un trauma casi de por vida por cómo ha sido esa fase con la madre de cachorro.
igual que una madre puede arrastrar un trauma de por vida si le quitan a sus bebés mientras los está todavía en época de amamantar. Entonces, ahí es como, para mí es como sagrado respetar ese vínculo y ya te digo, es como si al final, pues como lo que hemos visto del libro de la selva, ¿no? Es como si sacas a un bebé de repente y le pones a vivir con lobos, luego cuando llega a la sociedad humana va a tener un montón de recursos y herramientas que no va a saber gestionar. Y de hecho, hay como tipos de agresividad, por ejemplo, que cumplen ciertos patrones y la gran mayoría de casos, casi todos, cumplen este perfil. O sea, ahí, por ejemplo, lo típico, ¿no? Que dice mucha gente, es que mi gato es arisco y tal, o es que es un traicionero, porque la caricia, la segunda caricia me muerde, ¿no? Me pega un bocado. En casi todos esos casos, si preguntas la historia de ese gato, cumple este perfil. Es un gato que no tiene tanta tolerancia, digamos, al contacto o que no sabe cortar ese contacto de una manera equilibrada, ¿no? No sabe girarse y marcharse, no sabe hacer un gesto como para que, quiero decir, da como señales previas, normalmente más rápidas y más bruscas porque no sabe gestionarlo. Entonces, en la mayoría de casos de ese tipo, si preguntas, no al 100% porque siempre hay casos individuales, pero casi siempre cumplen eso. Ha sido un gato que le han separado muy pronto de madre y hermano, es un gato que ha vivido solo con humanos y probablemente un gato con el que han jugado con las manos. Por favor, que nadie juegue con las manos con sus gatos. Dejo el apunte ahí. Sí, ¿eso por qué? Podrías... Porque al final tú piensas que el juego en los gatos realmente es como una similitud a lo que ellos harían en la caza, ¿no? O sea, por eso siempre son juegos de caza los que utilizamos, de perseguir el ratón o perseguir la cuerda o lo que sea. Entonces, claro, ellos aprenden a jugar entre sí, al cuerpo a cuerpo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Aprenden el límite de la mordida, cuando hacen daño, cuando tal. Si tú, un gato cachorro que no ha tenido eso y no ha tenido ese aprendizaje, le enseñas a que el juego es cazar tu mano, ese gato es lo que está aprendiendo. ¿Qué pasa? Que cuando tiene 2 meses es muy gracioso que te persiga la mano. Cuando tiene 2 años te pega un bocado, ya no es tan gracioso. Entonces, realmente es el aprendizaje que le hemos hecho, pero es un aprendizaje que tenemos que entender que no se corta, porque al final ellos se han desarrollado haciendo eso. Entonces, para ellos es algo natural. Por eso muchas veces cuando la gente incluso les pega un grito, se quedan como, ¿no? Como, ¿qué pasa? Pues si es lo que tú me has enseñado, ¿no? Entonces, luego eso sí desemboca en problemas de agresividad. Hay agresividad predatoria que muchas veces pues yo he visto casos de el humano andando por la casa y el gato como que le acecha y ¡bum! Se lanza a los pies. O sea, al final le estás enseñando un poco a ese juego predatorio contigo. Entonces, luego ellos cuando tienen que marcar un límite, te lo marcan de esa forma. Entonces, muchas veces ocurre eso, le acaricias 2 veces y la tercera, si no le apetece más, en lugar de poner un límite equilibrado, te pegan un bocado o te lanzan la pata, pero realmente es por eso, porque no han aprendido a ser gato, han aprendido a que tú eres el juguete realmente o la presa. Por eso es súper importante, porque sí puede llegar a problemas de agresividad bastante serios. Claro, ¿y cómo se gestiona cuando hay un gato con un comportamiento así? ¿Cómo se debería gestionar? Cuando ya ha ocurrido, quieres decir, ¿no? Cuando te Sí. consultan por qué ha ocurrido ya. Bueno, cuando hay un gato con ese pasado, ese trauma, bueno, no entre comillas, ese trauma. Sí. Y bueno, pues hay que convivir con él. ¿Cómo gestionamos eso? Sobre todo respeto. Es verdad que una pauta, o sea, unos tips como tal no puedo dar porque cada caso es único y sí que hay que valorar mucho el entorno, la familia, si tiene necesidades cubiertas, si no, cómo se relaciona. Entonces, cada caso tiene que ser como valorado de forma individual y hablar con la persona. Pero en general, siempre, o sea, primero es entender que eso lo hemos provocado, aunque sea inconscientemente, que no es que el gato sea malo ni que sea un traicionero, sino que es algo que no ha aprendido a hacer o que ha aprendido a hacer contigo. Luego, siempre el respeto máximo, o sea, no acercarse al gato a nivel invasivo si el gato no te lo está pidiendo. Es lo que decíamos antes, si tú sabes que a la tercera caricia le molesta, no llegues a la tercera caricia, ¿no? O sea, es como, lo que haces muchas veces hace como gracia provocar y realmente es algo completamente contraproducente para todos, porque aunque tú te lo tomes como, ay, ya me ha intentado arañar, ese gato se está estresando muchísimo porque estás invadiendo su espacio constantemente. No cogerles en brazos si ves que no le gusta, aprender a interpretar las señales de cuando te está diciendo que pares, porque normalmente las hay, solo que no las vemos o no las sabemos ver.
cuando mueven la cola, por ejemplo, en plan látigo, ¿no? Que es como que te está diciendo, estoy a puntito de caramelo, si sigues una caricia más, pues tiras el bocado. Eso, el respetarle sobre todo eso, el darle lugares de descanso es súper importante porque suelen ser gatos que se estresan muy rápido o que no gestionan bien con mucho estímulo, entonces darle lugares de descanso, no tenerle justo una única cama debajo de la tele que tienes a todo volumen todo el día, ese tipo de cosas. Y sobre todo yo ahí en esos casos siempre ofrezco o que consulten a un profesional que quieran, que obviamente que sea por favor empático, y para hacer una consulta personalizada, que utilicen las flores como herramienta, por ejemplo, que funcionan súper bien en estos casos, y que le puedan dar como un acompañamiento acorde a esa situación. Porque claro, cada casa es un mundo y cada gato también, pero sobre todo es eso, es no invadirle, respetarle, aprender a elegir o a identificar sus señales y dejar de jugar con las manos en el momento directamente y no chillar. O sea, no, el gato no te entiende que le digas, ay, me has hecho daño. No, o sea, es como si un ruso te habla gritando y no le entiendes nada. Has dicho algo que me parece interesante desarrollar un poco, porque hay quien interpreta que cuando mueve el rabo es como un perro que está contento y ni mucho menos, es que está nervioso o nerviosa, ¿no? Es un Sí, síntoma de nervios, no de, no de felicidad. todo lo contrario. De hecho, normalmente se suele ver la intensidad, o sea, cómo va gradualmente intensificando la intensidad del movimiento de la cola. Y cuando ya empiezan a hacer en el suelo, por ejemplo, rollo pum, 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 que hasta suena, eso ya es un nivel de incomodidad exagerado. Entonces, si tú le estás acariciando al gato y notas que la cola también hay, es verdad que siempre, como siempre digo, hay que individualizar, porque hay gatos que sí son más propensos a mover la cola y realmente tú te estás dando cuenta que no pasa nada y de que está muy gusto, pero tienen más esa tendencia. Pero por regla general, cada uno conoce a su gato. Y si tú sabes que no tienes esa tolerancia al contacto y tú cuando le estás acariciando te empieza a mover la cola, en plan un poco sutil, ahí ya deberíamos de parar, porque ya te está haciendo, ¿no? Ya es como decirte, porfa, para, porque ya le estamos incomodando. Y probablemente mientras tú sigas vas a notar que eso va increciendo. Entonces, ¿para qué vamos a llegar al momento de que el gato esté súper agobiado y que te pegue un bocado y luego tú enfadarte con el gato encima porque te ha pegado un bocado cuando has sido tú el que ha provocado que llegue a ese extremo? Entonces, como lo mismo que tú le dices a una persona, bueno, ya, ¿no? Pues ahí es cuando se respeta. Pero sí, no, o sea, el gato moviendo la cola no es el gato feliz, pero sí que es verdad que hay mucha gente que dice, no, si yo le toco y le gusta porque me mueve la cola, pero no, no es señal de felicidad precisamente. No sé si tienes algo más sobre el 2 mejor que uno del programa o como si No, quieres yo creo hacer que como una conclusión. yo creo que, no, sobre todo la conclusión yo diría que es esa, que todos entendamos que si realmente tú por tu situación no quieres tener más de un gato, puedes adoptar un gato adulto que conviva bien sin otros gatos, que no tenga esa necesidad y vas a ver que la convivencia va a ser mucho mejor. Además, ya tiene carácter definido, ya, o sea, es como diferente, ¿no? Y no va a tener tanto esa necesidad. Pero que por favor la gente que quiera un cachorro que entienda que no es algo, o sea, no es un capricho, no lo recomendamos por capricho, es que es súper necesario y que no es solo por el gato, es que también por ellos, porque todo eso luego va a ocasionar un problema en la familia, porque el gato va a tener este tipo de problemas, la persona se va a agobiar, hay muchísimos abandonos por este motivo, muchísimos, incluso, bueno, sacrificios, como lo queramos llamar, por este tipo de motivo, precisamente por no respetar esta etapa. Entonces, si vas a adoptar un gato o cachorro a partir de los 4 meses, que vayan 2. Y si no es posible por lo que sea, pues que vaya el gatito a casa con otro gato para que por lo menos sí pueda aprender de él. Yo creo que es un poco el resumen de lo importante. Sí, y que también es cierto que cuando hay dos que comparten espacio, necesidades y pues estado vital, por decirlo así, ellos dos juntos van a tener menos necesidad de ti, porque se van a cubrir muchas de las cosas que un gato solo pues le tienes que aportar, como puede ser el juego, como puede ser, no, o sea, Es que muchas veces no nos damos cuenta que por mucho que queramos, nunca vamos a cubrir todas las necesidades del gato
no siendo un gato. O sea, hay muchas que sí podemos cubrir, pero hay otras que no. Y de hecho es eso, hay mucha gente que se enfada porque, jo, es que está todo el rato detrás, jo, es que quiere jugar todo el rato y yo no tengo tiempo, jo, es que nunca se cansa. Y al final realmente es que, primero que quizás no estamos, bueno, sí, lo hablaremos en otro programa, pero quizás no estamos cubriendo bien esa necesidad de juego, porque igual no es el juego que él necesita o que no le gusta o lo que sea. Y luego porque tú, por ejemplo, un juego cuerpo a cuerpo nunca lo vas a poder hacer. Entonces, un gato joven... Con la mano, volvemos a lo de la mano, ¿verdad? Eso es, por eso justamente es con la mano lo que no hay que hacer y mucha gente lo hace para picarles, les mueve la mano así cerca, les coge la tripa. Entonces, ese juego cuerpo a cuerpo no lo vamos a poder hacer aunque queramos. Entonces, para mí la regla es esa. Luego también importante, al final, si tú ves que hay 2 gatos hermanos de chiquitines, ¿no? Que necesitan sí o sí salir en adopción porque pues eso han sido abandonados por la madre o X, también hay que pensar en ese vínculo. O sea, al final yo creo que el problema muchas veces es que no entendemos que ellos también sienten y que realmente luego cuando te llevas a uno de los hermanos se puede pasar días llorando y también es porque extraña al hermano. Entonces, quiero decir, entender también y respetar ese vínculo, ¿no? Aunque pensemos, no, me llevo a este y la otra familia se lleva al otro, pero que no son bolsos. Entonces, eso también es súper importante. Y también si te llevas a un gato pequeño, tener en cuenta qué gato tienes en casa. Eso también es algo que ocasiona mucho problema. Lo que decíamos antes, las diferentes energías que pueda tener el gato, necesidades de energía y demás de intensidad, intentar tener un poco de, ¿no?, de consideración en que si tienes un gatito de 15 años y le metes a un gato de 3 meses, probablemente vaya a ser una locura, una frustración para el pequeño y un agobio para el mayor. Entonces, ahí también siempre es cuestión de informarse, de hablar con la protectora para saber un poco, pues que te expliquen un poco también las diferentes opciones y que tú puedas valorar la que mejor le pueda encajar con tu gato. Pero siempre eso, desde el conocimiento de las necesidades y desde entender la importancia de que se críen y desarrollen con su propia especie. Sí que me gustaría, si la gente nos ve el programa hasta el final y nos escucha este trozo también, que en comentarios nos pongan lo que opinan de esto, porque me parece muy curioso, al menos que nos cuenten su experiencia, porque hay mucha gente que en el momento de adoptar no se da cuenta y luego cuando pasan X años y van viendo todo esto que ocasiona no haber respetado ese periodo sensible, es cuando realmente dice, ostras, pues entonces esto que me pasa en casa es por esto. Entonces, si os animáis a dejarnos vuestros comentarios o alguna pregunta, yo en el siguiente programa lo echamos un vistazo y lo comentamos. Bueno, pues Suriñe siempre abierta a recibir réplica. Muy bien, pues genial. Pues otro programita que Pues tenemos. muchas gracias otra vez. Gracias a ti por estar aquí en este equipo. y bueno, pues nos vemos el mes que viene. Sí, el mes que viene habrá sorpresa porque me traeré una invitada para hablar de algún tema concreto, Genial. así que os gustará también. El mes que viene aquí servidor no pinta nada. Así que en el próximo programa, Suriñe acompañada de otra especialista. Eso es. Pues Genial. muchísimas gracias a todos también. Venga, chao.